Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, son ustedes muy amables. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 21 de agosto. Ayer cumplió años mi hija Camila, que vive en Nueva York. Cumplió 26 años. Me he llenado de melancolía recordando cómo llegó ella al mundo hace 26 años. Vivíamos Sandra y yo, Sandra era mi esposa, mi primera esposa, en Washington, D.C., en el barrio noble señorial de Georgetown. Sandra estudiaba una maestría en ciencias políticas. Yo escribía mi primera afiebrada novela. Sandra quería que yo estudiara filosofía. Yo le decía, no me da la cabeza para tanto, mi amor. Yo voy a ser un escritor. 26 años después, Camila es una mujer libre, fuerte y feliz. Cuánto me alegro. Estamos hoy a casa llena, ¿eh? El estudio está desbordado de gente afectuosa. No podría ser menos porque tenemos un invitado de lujo, don Pablo Medina, que fue candidato presidencial en Venezuela, que es un valeroso líder opositor, presidente de la Junta Patriótica Venezolana. Un aplauso para Pablo, por favor. Además es un muy querido amigo y me consta que es un luchador infatigable, ¿eh?, por la causa de la libertad en Venezuela. Me interesa mucho conversar con Pablo Medina esta noche. Permítanme que dedique el programa a don Carlos Gómez, que nos ve en México, a Eddie García, un colombiano que nos ve en Australia. Es increíble, ¿no?, cómo a través de YouTube nos pueden ver en los rincones más inhóspitos, más remotos del globo. Está cumpliendo años mañana María López de Pérez, y también saludos a Ramón Medina y Ketty Guzmán, que están molestos conmigo. Están molestos conmigo porque dicen que han sacado el programa de la parrilla de Mega en Puerto Rico. Les ofrezco sentidas disculpas, no tengo yo nada que ver en eso, ¿eh? Imploro a los gerentes de Mega Puerto Rico que reconsideren tan draconiana decisión. Parece que han sacado a Oscar Aza también de la programación. Me parece que eso podría corregirse, ¿no? Ojalá. Bueno. El presidente Trump dijo ayer en la Casa Blanca unas palabras sobre Venezuela. Dijo que él va a continuar ayudando a la oposición democrática venezolana, pero también dijo que no quiere intervenir o no quiere meterse. He conseguido la grabación en inglés con subtítulos para que ustedes juzguen sin filtros o sin doblajes de voz, ¿no?, para que tengan la versión nítida, fidedigna de lo que dijo el presidente Trump sobre Venezuela ayer. We're helping Venezuela as much as we can. We're staying out of it, but we are helping it, and it needs a lot of help. It's an incredible tribute to something bad happening, and the something bad is socialism. And it's amazing because 15 years ago it was one of the wealthiest countries. Now it's one of the poorest countries. It has oil reserves, has a lot of things going, but it's a very sad thing what's happened. La única frase que no me gustó fue "we are staying out of it". Nos estamos manteniendo afuera. Uno le rogaría al presidente que no se mantenga tan afuera, ¿no?, que se comprometa un poco más, que si de veras quiere resolver este problema, tiene que ir hasta el final, ¿no? Con palabras no alcanza. De esto ya sabemos sobradamente, ¿no? Aún con los mejores, más hipnóticos, más sobrecogedores discursos, no vamos a derrotar a la dictadura maléfica de Maduro. Sin embargo, he encontrado hoy, entre las muchas noticias que tengo que escudriñar, una que resulta alentadora. Y es que los halcones que aconsejan al presidente Trump, mis buenos amigos, estarían persuadiéndolo de la conveniencia de un bloqueo naval. The U.S. has imposed several rounds of sanctions on the country's oil sectors, as well as high-profile government officials in the Maduro regime to exert pressure on his government. This as multiple nations have openly recognized opposition leader Juan Guaido as Venezuela's legitimate leader, with some reports claiming this international recognition is starting to take its toll on Maduro's inner circle. Meantime, as the political crisis in Venezuela continues, more than 4 million citizens have fled the economic turmoil in their home country. The UN is now asking for more funding to support the growing number of Venezuelan refugees.
Bueno, el bloqueo naval sería una medida muy conveniente, porque impediría que Venezuela siguiera enviando su petróleo a países lejanos que todavía se lo compran, Rusia, la India, China, quizás Turquía, e impediría, y esto sería todavía mejor, que los cubanos siguieran recibiendo los miles de barriles regalados, ¿no?, que les envía Maduro. Estaremos atentos. Además, se ha anunciado, después de una visita extraña del general Padrino a Moscú, que Rusia enviaría buques de guerra a Venezuela. Este es el momento para impedirlo, para evitarlo con un bloqueo naval. No tomaría sino enviar a 3 o 4 portaaviones para ejecutar eficazmente dicho bloqueo, de modo que no sería una decisión ni política ni militarmente riesgosa. No perderían la vida soldados, marinos norteamericanos. Luego está, por supuesto, la sombra inquietante del muy probable triunfo del peronismo en la Argentina en 2 meses, el 27 de octubre. Si se confirma la tendencia ya expresada en las elecciones primarias del pasado 11 de agosto, el peronismo kirchnerista, como se dice allá, de Alberto Fernández y Cristina Fernández, viuda de Kirchner, podría ganar en primera vuelta ahorrándose, eximiéndose de ir a una segunda vuelta en noviembre 24. Dicho esto, la bolsa hoy volvió a caer, ya había caído el lunes pasado entre 30 y 40%, que fue una cosa verdaderamente sísmica en la economía argentina, y hoy, teniendo ya la Argentina un nuevo ministro de Hacienda, la bolsa vuelve a desplomarse. La bolsa de Buenos Aires se desplomó el martes después que Hernán Lacunza asumiera como nuevo ministro de Hacienda. El índice Merval cayó 10,45% y las acciones de los bancos fueron las más castigadas, con pérdidas de hasta 17%. La moneda cerró a 57,39 pesos por dólar, con una ligera apreciación de 1,26% en un mercado cambiario menos alterado tras la brusca depreciación de 20% la semana pasada. Pienso que el gobierno actual podría mejorar la situación si le dan lugar, si la gente le da lugar. Hasta ahora no lo tiene porque ya vimos lo que pasó en las últimas elecciones. Yo estuve en Buenos Aires muy recientemente. Me parece que es virtualmente imposible que Macri consiga prevalecer al final. Ojalá yo esté equivocado. Ojalá el 27 de octubre ocurra algo que no se registró el pasado 11 de agosto. El favorito, el ultra favorito para ser presidente de la Argentina, y yo lo había dicho semanas atrás, leyendo simplemente las encuestas, es el candidato peronista Alberto Fernández. Es un buen candidato, es un político profesional. Fue elegido por Cristina Fernández, o sea, ella era la virtual candidata presidencial, decidió no serlo. Dio un paso al costado y eligió a Alberto. Alberto había sido íntimo amigo de Néstor Kirchner, jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y había sido brevemente jefe de gabinete de la señora Cristina hasta que se pelearon. Cuando se pelearon pasó a la oposición y durante 8 o 10 largos años criticó con bastante ferocidad a la señora Cristina. Ahora se han reconciliado. Fernández fue a un programa del canal periodístico, Canal 13, del noticiero Telenoche, y se enojó. Estos muchachos peronistas son muy intolerantes con la prensa, con una pregunta que le hizo el joven y muy talentoso periodista Diego Leuco. Una pregunta que a mí me parecía muy pertinente. Una pregunta que tocaba el tema de la inflación. Ustedes recordarán que en los 12 años de kirchnerismo, la inflación en la Argentina estaba encubierta, estaba disfrazada. Los Kirchner maquillaban la inflación, decían que era de 20 o 24% al año cuando era 3 veces más. O sea, allí también en el terreno de la estadística le mentían a la gente. Por eso tal vez Alberto Fernández se enojó y se permitió refutar la pregunta o la premisa de la pregunta de Diego Leuco.
emitiendo dinero, como hizo el kirchnerismo durante los 12 años de gestión, o bien tomando deuda, que es lo que hizo Mauricio Macri. Pero la inflación no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas, sinceramente. ¿Usted cree que la emisión no genera En inflación? todo caso, no dije semejante pavada. Lo que digo es que la Argentina tiene demostrado, si me deja un favor enorme, digo, ya hablo muchos meses solo, déjeme hablar a mí este ratito. Bueno, para mí es inquietante que el casi seguro presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre reaccione así. La pregunta no lleva mala leche. Leuco le dice, ustedes hicieron emisión inorgánica, o sea, imprimían alegremente pesos argentinos, sin un correlato de un crecimiento paralelo de la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, la oferta monetaria era desmesurada. Y cualquier economista o cualquier observador mínimamente perspicaz de la economía sabe que cuando el Banco Central emite inorgánicamente, irresponsablemente papel moneda que no tiene un correlato en el crecimiento de la economía, eso genera inflación. Porque ese papel moneda tiene cada vez menos poder adquisitivo, se deprecia, se devalúa. Con más pesos, ustedes los venezolanos lo saben mejor que nunca, con más bolívares compras menos. Eso es la inflación. La inflación es un fenómeno monetario. Y es muy preocupante la respuesta de Alberto Fernández, porque la pregunta de Leuco es impecable. La emisión inorgánica, inmoderada, genera inflación en todas partes del mundo. La hiperinflación es un fenómeno monetario derivado de la excesiva oferta de papel moneda. Para cortar la inflación simplemente hay que dejar de imprimir. Hay que dejar de imprimir papel moneda. Pero es una tentación muy grande imprimir pesos o bolívares o soles peruanos, porque uno dice, ¿y cómo pago la cuenta? Bueno, échale a la maquinita del Banco Central. Tráeme dinero fresco. Pero es una mentira, es un embuste, es una trampa. Ese dinero vale cada vez menos. Luego Alberto Fernández se enoja también porque le preguntan por Venezuela. Dice, y para mí se queda corto, que en Venezuela hay un gobierno que comete arbitrariedades. Bueno, esta es una manera bastante sutil de evitar la cuestión, ¿no? Una arbitrariedad es un abuso ocasional, ¿no? Esporádico. Pero en Venezuela no hay un gobierno arbitrario, en Venezuela hay una dictadura genocida. Entonces yo me preocupo, ¿no? Me preocupo cuando Alberto Fernández dice esto. Bueno, ya lo dije muchas veces, puedo decirlo una vez más. Es un gobierno que ha caído en muchas arbitrariedades, mucho lo que ha planteado Bachelet en su informe, que eso es de una gravedad singular y que es el distraído frente... Nadie puede hacerse distraído frente a semejante informe. Máxime porque la conozco mucho a Michelle y sé que no está hablando de un modo apasionado por... El problema es que cuando le preguntan, y raramente se lo preguntan, si Venezuela es una dictadura, me parece que Alberto Fernández esquiva la cuestión y dice, es un gobierno autoritario pero de origen democrático, con lo cual... no acepta que Maduro perpetró uno y varios fraudes colosales, y decir que es un gobierno autoritario a mí me parece que es faltar a la verdad, ¿no? Porque luego Alberto Fernández dice, e insisto, es interesante todo lo que dice porque yo creo que él va a ser el próximo presidente de la Argentina, que en Venezuela hay que mejorar la calidad institucional, pero en Venezuela no hay instituciones. No se trata de mejorar la calidad institucional, se trata de restaurar las libertades, de devolverles a los venezolanos la democracia. Creo que hay que resolver el problema de Venezuela, creo que el problema de Venezuela no se resuelve con Marines, el problema de Venezuela se resuelve favoreciendo el mejoramiento de la calidad institucional.
y para eso hay que reclamar que la democracia impere plenamente y hay que trabajar en el sentido de lo que está haciendo Uruguay y México. En el sentido de Uruguay y México, dice, en días en los que estaba el gobierno de México, López Obrador, ha reconocido al embajador chavista nombrado por Maduro. Entonces, si él se va a alinear con México y con Uruguay, por supuesto es una muy mala noticia, porque México y Uruguay no reconocen a Guaidó como presidente y reconocen a Maduro como presidente y no lo llaman dictador y proponen el diálogo. Es decir, que México y Uruguay de facto, en los hechos, son aliados de Maduro. Y entonces uno puede sospechar que Alberto Fernández también va a ser un aliado de Maduro. Porque decir que la democracia impere plenamente es sugerir que ahora en Venezuela la democracia impera parcialmente, pero que hay una democracia. Entonces él dice, bueno, tenemos que llegar a que impere plenamente. No, es que no impera, no hay una democracia, no impera. Tampoco hay una calidad institucional que uno pueda mejorar, porque no hay instituciones. Todo es tierra arrasada, todo ha sido devorado por los caníbales del chavismo. Entre tanto, ya que hablamos de Uruguay, el presidente saliente este año de Uruguay, Tabaré Vázquez, revela que tiene aparentemente un nódulo maligno en un pulmón. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez anunció el martes que le fue descubierto un nódulo pulmonar. En un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno. Desde la sede de la presidencia explicó que aún deberá buscar un diagnóstico definitivo. Bueno, es una pena, le expresamos nuestro afecto y nuestra solidaridad, a pesar de nuestras profundas diferencias políticas, al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, que bien pudo haberle salvado la vida al expresidente peruano Alan García si le hubiera concedido el asilo diplomático que García pidió en la Embajada Uruguaya en Lima. El embajador John Bolton, asesor de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos, sugiere que él ha sido parte de las negociaciones con el chavismo, pero que, como yo les dije ayer y anteayer, esas negociaciones han ocurrido a espaldas de Maduro y el propósito final de esos diálogos ha sido y sigue siendo remover a Maduro del poder. Estados Unidos parece decidido a avivar las disensiones internas en el seno del chavismo para forzar la caída del régimen. John Bolton asegura que su administración se reunió con funcionarios venezolanos para discutir la salida de Nicolás Maduro del poder a espaldas del mandatario chavista. Unas manifestaciones que desmienten las del propio Maduro, quien horas antes afirmaba haber impulsado en primera persona los contactos. Bueno, Maduro no ha participado de esos diálogos. Entiendo que esos diálogos no han sido tete a tete, cara a cara, ha sido por teléfono o con emisarios. Maduro no tenía idea de nada, porque las conversaciones apuntan a que Maduro se vaya de Venezuela, se refugie en un país como Cuba o quizá República Dominicana, y eso propicie una transición a la democracia. Todo esto a mí me suena muy improbable, pero el embajador Bolton insiste en que Maduro en cualquier caso tiene que irse. Como el presidente Trump ha declarado en repetidas ocasiones, para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse. Los únicos puntos discutidos por aquellos que se han acercado a espaldas de Maduro son su partida y elecciones libres y justas. Bueno, elecciones libres y justas. ¿Habrá algún día elecciones libres y justas en Venezuela? Por supuesto. Eso tiene que ocurrir pronto. Pero esas elecciones no pueden ser supervisadas por Maduro, ni por Cabello, ni por el actual Consejo Nacional Electoral, ¿no? O sea que todo eso hay que limpiarlo, depurarlo, ¿no? Someterlo a una profilaxis, quiero decir. Bueno, Maduro le dice a Trump, si usted quiere, hablemos, yo estoy listo. Hablando un lenguaje claro, si el presidente Donald Trump algún día quisiera hablar seriamente y hacer un plan para regularizar y resolver este conflicto, estamos
preparados siempre para dialogar, para acordar, para resolver, para solucionar, siempre. Cada vez habla más como hablaba Pablo Escobar, ¿no? Cada vez se parece más a Pablo Escobar por otra parte, ¿no? No hay nada que hablar con él, ¿no? Hay que derrotarlo y hay que juzgarlo y hay que encarcelarlo. No hay nada que hablar con él. Trump no lo va a dignificar. Maduro ha estado rogándole una reunión y la respuesta de Trump ha sido inequívoca: no, y no, y no. En cuanto a el presidente constitucional, Guaidó parecía no estar del todo informado de estos diálogos secretos entre Washington y una facción del chavismo disidente o desafecta de Maduro. Claro que han habido altas reuniones, pero no con la gente de Maduro, lo contrario, para salir de Maduro. Esto lo que evidencia claramente es que hemos venido haciendo el trabajo, es que hemos venido alineando los factores internacionales, es que se pueden generar garantías para todos los sectores que se pongan del lado de la Constitución. Y a pesar de que no nos gusten mucho de los nombres, bueno, ahí está el caso de Christopher Figueres, lo decíamos el día de ayer, ahí está el caso del levantamiento de sanciones a los que colaboren y participen para generar garantías de una transición y una estabilización en Venezuela. Bueno, publicidad y luego voy a conversar con el ex candidato presidencial venezolano, líder de la Junta Patriótica, don Pablo Medina, valeroso, combatiente por la libertad de su país. Ahora los dejo en compañía de nuestro querido amigo de Trust Lending. Adelante, por favor. Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido esta noche y estoy encantado de recibirlo porque es un amigo muy estimado. Don Pablo Medina, ex candidato presidencial en Venezuela, líder de la Junta Patriótica, un gran demócrata. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, Pablo. Gracias por estar aquí. Ha venido mucha gente acompañándote. Ya sabes cuánto te queremos aquí en el programa. Cuéntanos cómo ves las cosas en tu país tan querido en Venezuela. ¿Cuál es tu lectura de los eventos recientes? Bueno, ahorita la noticia es las conversaciones que han llegado a un nivel como superior, pero siempre han estado negociando, siempre ha habido diálogo, que no ha sido público, por lo menos con Estados Unidos, pero diálogo en República Dominicana, hacia atrás, allá en la narcomonarquía de Noruega, ahora en Barbados, y con Estados Unidos siempre lo han hecho, siempre ha habido intercambios, solo que ahora es público. Ahora, por un lado, eso es una estrategia que hace Estados Unidos en muchas partes, en situaciones parecidas como la de Venezuela. Sí, el propósito es dividir al chavismo, ¿no es cierto? Sí. Que Maduro se ponga paranoico y no sepa con quiénes están negociando los gringos. Ahora, generalmente esa estrategia en casos parecidos como el de Venezuela no da resultado. Y ganan tiempo, como han venido ganando tiempo en estas negociaciones, en esas fraudes electorales, ahí están atornillados. Y generalmente, a pesar de que hay fracturas, de que hay discordia, siempre se protegen. Tienen además el sostén de Rusia, de China, de Turquía y de Cuba. ¿Tú sabes con quién o con quiénes han estado negociando secretamente los americanos? O sea, ¿con qué sector disidente del chavismo? ¿Es Cabello, como se dijo? Bueno, ciertamente con Cabello, pero también le han mandado puente con Maduro. Es decir, y hay ciertamente una pelea entre ellos. ¿Entre Cabello y Maduro? Y entre Cabello y Maduro, entre Tarek Salma y Maduro y el otro. Es como aquella canción de cubana, solo mató a Bernabé mató a mucho, le dio a Mucholanga le dio con los pies. Ellos siempre están así, como esa canción, pero al final siempre se acuerdan en las cosas esenciales para sobrevivir. Se protegen. Se protegen. O sea que tú no esperas grandes resultados de ese diálogo secreto con Chávez. Yo creo que la situación, la salida es otra, pero el problema es que ganan tiempo y el país se va fracturando más, se va agotando socialmente. Todo lo que significa, Jaime, que la inflación, que el bolívar, prácticamente son el dólar paralelo en 16.000 bolívares, el dólar oficial 15.500, que el salario mínimo mensual son $270 y que
Oye, para comprar un trabajador, un empleado, cualquier persona, comprar un cartón de huevo que tiene 30 huevos, 40.000 bolívares. Es decir, 3 salarios, serían varios salarios mínimos. La canasta básica son $100 y una persona gana $2.70 mensual. Claro. O sea, con lo que ganas al mes no te alcanza para comprar un cartón de 30 huevos. Compras 10 huevos. Compras sí, un salario mínimo. La tercera parte. Exactamente. La tercera parte, 10 huevos. Y no hablemos de medicina. Es decir, que una familia con ese cartón de huevo apenas, que serán varios salarios mínimos, un huevo diario. Un huevo diario para 2 o 3 personas. Ajá, un kilo de café, 40.000 bolívares. Para enterrar a un deudo son 1.400.000 bolívares, casi $100. Qué locura. ¿Quién en Venezuela a nivel social tiene $100? Claro. Ahora, ¿cómo avisoras tú la salida? Desde aquí yo tengo la impresión de que el presidente Guaidó ha perdido un poquito de popularidad. Es natural, ¿no? Porque él sigue repitiendo el mantra, pero no se ven cambios. ¿Cómo avisoras tú la salida, Pablo? El problema también está en el mantra. Y el problema es la estrategia. El mantra es un equívoco, es un gran error. ¿Por qué? Porque en Venezuela realmente comenzó, creo que fue la Unión Europea o no sé si Estados Unidos quien propuso ese mantra: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Sí. El problema en Venezuela, cuando se habla de usurpación, están hablando del 20 de mayo del año pasado, cuando adelantaron la elección presidencial que correspondía este año, y la adelantaron para el 20 de mayo. Dicen, a partir del 20 de mayo comenzó la usurpación. En primer lugar, que no es verdad. No es verdad. Porque la usurpación comenzó hace mucho tiempo atrás. Sí. Pero no es usurpación en el sentido constitucional de que tú usurpas un cargo y entonces por ello todas tus decisiones son nulas. Oye, eso es un regalo para Maduro. Sí. El problema es más grave porque debería partir del crimen de la muerte de Chávez, que lo mataron como un tonto en Cuba, y donde ahí impusieron a Maduro como un complot internacional, y cuando él no es venezolano. Entonces, Padrino, que dice que todo el que proponga una medida de fuerza es un traidor a la patria, cuando Padrino acepta a Nicolás Maduro como un extranjero que no puede ser presidente de Venezuela. Es la primera vez en la historia, Jaime, de 1830, cuando se creó la República, a esta fecha, que un extranjero, además malandro y criminal como Maduro, sea presidente de la República. Bueno, entonces, el problema comienza ahí, reconocer eso. Entonces, debería ser cese a una narcotiranía, porque incluso tú buscas el término, tiranía en los términos de Platón, en la República de Platón. Mira, se queda corto incluso porque Platón habla de que la tiranía es un desmembramiento, un desmoronamiento, un servilismo. Pero esto es narcotiranía, esto es peor. Sí, es peor. Eso es lo que significa Maduro y esta estructura, peor que incluso que Hitler, peor que Stalin, que eran criminales. Porque Hitler levantó un país en 7 años, Stalin levantó una potencia. Esto han destruido todo en Venezuela. La industria básica, la agricultura, las empresas básicas, la moneda. Todo ha sido destruido. Y entonces, si esa no es la salida, el mantra de Guaidó, y efectivamente la palabra usurpación no describe con exactitud la gravedad de la podredumbre moral y la maldad del enemigo al que tenemos que derrotar, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo, digamos, repensarías tú las prioridades? Confiar en el venezolano, en la esencia del venezolano. O sea, ¿tú crees que esto lo tienen que arreglar ustedes, los venezolanos? No. Una parte somos nosotros. ¿De qué manera? ¿Y por qué confía en el venezolano? Porque el venezolano no se arrodilla sino ante Dios y ante nuestra madre y nuestro padre. No nos arrodillamos. Y la tiranía cubana, los rusos y los chinos deben saber que esta historia no se termina sino con la victoria de la libertad en Venezuela. Entonces, Venezuela está tomada militarmente por los pranes, por el ELN, por la FARC, y entonces Guaidó está convocando otras manifestaciones. Yo creo que eso es arriesgar a la gente. La salida no es de adentro hacia afuera, la salida es de afuera hacia adentro.
Y que... O sea, Guaidó no debe convocar manifestaciones. Oye, poner a riesgo más la gente está aprovechando para seguir reprimiendo. Y esperar, pero organizarse allá para esperar la oportunidad, el día D que va a venir. Esperar. Ahora, ¿qué hacemos los que estamos afuera? Yo creo que la diáspora tiene que moverse. No solamente la diáspora venezolana, porque aquí la lucha es universal entre la civilización y la barbarie. Correcto. Es una lucha que se da en Hong Kong, está en Moscú, es una lucha que se da en muchas partes, en Shanghái, que se está dando en muchas partes. Bueno, señores cubanos, pueblo cubano, nicaragüense, boliviano, venezolanos, vamos a unirnos a una diáspora mundial. El venezolano ahorita es como un durazno del tamaño de la tierra, porque está en todas partes. Vamos a protestar frente a la embajada rusa, china, vamos a protestar frente a la embajada cubana en todas partes, el mismo día, a la misma hora. Y por otro lado, estamos viendo la diáspora, organizando la gente en Venezuela para el día D. Y por otro lado, hemos venido organizando, Jaime, el núcleo de un ejército libertador. Y hemos venido también hablando precisamente para esto con una fuerza internacional para la ayuda humanitaria y para la paz. Ah, qué interesante. Para actuar. Qué interesante. O sea que tú crees que la diáspora venezolana tiene que organizar un ejército libertador. Sí, que ya hay embriones de ejército. Cuéntanos, por favor. Hay núcleos en diferentes países donde ya se ha contabilizado el número de soldados, oficiales y policías que se han venido organizando para actuar. Y por otra parte, hemos conversado con una empresa internacional, la We Are No Company, perdonen mi inglés, pero no, esa empresa. Hombre, claro, lo importante es la intención, claro. Y ahora, ¿por qué hacemos esto, Jaime? Primero porque socialmente es necesario hacerlo, por la libertad del país, por la democracia, pero también porque en Venezuela socialmente la gente quiere hacerlo. La sociedad civil nos da derecho a nosotros. La Constitución, el artículo 333, establece muy claramente cuando esta Constitución ha perdido vigencia y ha sido modificada por un medio distinto a ello, no previsto en la Constitución, todos los venezolanos tenemos el deber de colaborar en el establecimiento de la misma. Y luego el Tribunal Supremo Legítimo, bueno, señores, condenó a una pena de 18 años Maduro. Maduro está en desacato con la decisión por el caso de Odebrecht, que fue enjuiciado. Claro, la Corte Suprema de tu país en el exilio ya lo condenó. Ya lo condenó. Entonces, el Ejército Libertador que tú avisoras agruparía por una parte a los venezolanos en el exilio, ¿no? Militares, policías o ciudadanos que quieran combatir, etcétera, y a una suerte de ejército privado. Legión británica, pues, para decirlo en términos históricos. Legión irlandesa. Que son expertos de la guerra que alquilan sus servicios. Claro. Pero además, en la historia de Venezuela, aquí de Estados Unidos, no participaron los franceses. Claro, claro. Y hasta un venezolano ayudó, Francisco de Miranda, en la toma de Pensacola. Y en Francia, ¿quién no lo ayudó? Estados Unidos y los aliados. Sí, por supuesto. Entonces, y aquí estamos en un proceso de independencia en Venezuela. Es un acto libertario que tiene bases constitucionales. Vamos a liberar a Venezuela. El PP es formidable. Ahora, ¿cuántos miles de hombres tendría que tener ese ejército? ¿O prefieres no dar la información? Sí, no prefiero no darlo porque... Pero cuando has hablado de día D, ¿ustedes anunciarían un día? No. Sería por sorpresa. Es como en la Segunda Guerra Mundial. Hitler sabía en Alemania que no conocía, sabía que iba a ocurrir algo. Pero no sabía el día exactamente, claro. No sabía ni el lugar. Claro. Pero entonces, ¿hay un plan en marcha? Hay un plan en marcha. Para organizar un ejército libertador venezolano. Para la libertad de Venezuela va a ser este año, Jaime. ¿Este año? Este año. Un aplauso para Pablo Medina. Vamos a la publicidad. De pronto nos has devuelto el optimismo. Tenemos que ir a la publicidad, luego seguimos conversando con el gran Pablo Medina. Ahora una opción al consumidor. Presten atención, por favor. Bueno, es muy reconfortante, muy alentador escuchar esta noche a don Pablo Medina, ex candidato presidencial venezolano, líder de la Junta Patriótica, que se ha propuesto organizar un ejército libertador, una cruzada libertadora, para salvar a Venezuela del genocidio, de la catástrofe humanitaria que está viviendo. La tarea es urgente y es inaplazable. Ahora bien,
para contratar a ese ejército profesional de excombatientes de guerra hay que tener dinero. ¿Tienen ese dinero? Al menos en parte, ¿están tratando de recaudarlo? ¿Qué planes tienen en ese sentido, Pablo? Bueno, ya ha habido buena parte de esos gastos operativos, ya ha habido patrocinantes. O sea que ya has conseguido lo más difícil. Lo más difícil. Una parte del dinero. Sí, queda, es una cantidad pequeña, pues, en términos generales, que serían de aproximadamente $400,000. Pero eso abre la puerta, digamos. Sí, pero lo demás, los gastos grandes, ya hay garantía de patrocinio. Es decir, que la operación, por eso hablamos de que este año vamos a ver la libertad de Venezuela. Es muy importante entonces que los venezolanos que disponen de recursos económicos, que viven en el exilio y que quieren colaborar con esta causa noble, bueno, que busquen a Pablo Medina, Freddy Solórzano, y que se comuniquen con ustedes, ¿no es cierto?, para que puedan financiar esta operación. Porque los venezolanos que no tienen dinero, que a duras penas pueden pagar las cuentas mensuales, van a contribuir, desde luego, con sus sentimientos, con su afecto, pero hay que recaudar el dinero, ¿no? Claro, hay que dar un apoyo, cada quien lo que pueda, que $1, $5, Claro, 10,000, 200, 500, 2,000, 3,000, lo que... Pero hay que hacerlo rápido porque las cosas están en marcha. Sí. ¿Y han censado a los militares y policías venezolanos en el exilio que estarían dispuestos a combatir? Sí. ¿Los tienen más o menos registrados? Sí. ¿De cuánta gente estamos hablando? De 10,000. ¿10,000? Sí. Yo pensé que me ibas a decir 2,000. Son 10,000. muchos. La mayoría está en Colombia. En varias partes. Y además, mira, la historia nuestra es muy interesante, Jaime. El libertador Simón Bolívar, cuando fue a preparar la batalla de Ayacucho, en 3 meses y medio organizó un ejército de la nada. Sí, sí. Hace falta mística, hace falta visión, organización, voluntad, y dinero, audacia y dinero y disciplina. Sí. Pero lo más importante es que ya son gente que son soldados y oficiales de muy rango. Claro. ¿Has hablado con Washington de esto? O sea, ¿te han dado luz verde? ¿Te apoyan? Hay intermediarios. Sí. Pero no directamente. Sí. Sí, a la orden. Estamos a la orden. Ellos lo van a ver con enorme simpatía. Ellos quieren que las cosas se muevan en Venezuela. Así es. Y hay una facción muy importante en Washington que dice los propios venezolanos tienen que empezar a mover ficha. Después nosotros los vamos a ayudar. Claro. Ya esto está avanzado, Jaime. Esto ya está en camino. ¿No temes que el poder de fuego de la dictadura pueda ser superior al de tu ejército libertador? ¿O calculas que Mira, la mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas están por la libertad y la democracia? La mayoría. ¿Crees que no van a defender a Maduro? Ellos no van a defender a Maduro. Ellos cuentan con la estructura mafiosa cubana. Como dijo aquí un amigo mío, eso no fue una invasión. La mafia cubana que está en Venezuela, de Hezbollah, del ELN, de la FARC, pero nosotros sabemos dónde están. Allá también hay oficiales rusos. Hay oficiales rusos. Hay oficiales, y también hay por supuesto, de Colombia, la FARC, el ELN, cubanos y oficiales rusos. Y como las cosas se están complicando para Rusia y para China, a lo interno, bueno, yo aprovecharía para decirle algo a Putin y al señor de China, que se vayan de Venezuela y de Cuba, porque un nuevo gobierno, un gobierno de emergencia, que no es un gobierno de transición, que es diferente, no va a reconocer las deudas de Rusia y de China. Aprovechen para retirarse. Si quieren hacer una negociación, retírense de una vez. Se lo decimos con anticipación y desde este programa que todo el mundo lo ve. Sí, muy importante ese mensaje, muy importante. El presidente constitucional Guaidó conoce de tu iniciativa, de tu homérico esfuerzo por tratar de organizar una cruzada, un ejército libertador. ¿Sabe de esto? ¿Sabe? Yo le he enviado mensajes y no ha respondido. ¿Por qué no responde? Si no responde es porque no está de acuerdo. No está de acuerdo, claro. ¿Por qué no estaría de acuerdo? ¿Él desaprueba toda forma de violencia? Él
está ahí por una casualidad. O sea, no es una persona que llegó con una visión de país, con una claridad. Llegó ahí por una circunstancia. Pero está ahí, tiene que aprovechar su poder, su tribuna. No lo aprovecha. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Es con Guaidó o sin Guaidó? Sí, entendido. Por eso te preguntaba. Ahora, lo que pasa es que él pertenece a una cierta familia de políticos que se jactan de ser pacifistas, que dicen, no, la violencia no arregla nada. A tiros y entre hermanos no nos vamos a entrematar. No, nos oponemos al Ejército Libertador. ¿Qué les contestarías tú? Pero es que la violencia siempre ha estado en esto sin hacer nada. Han habido más de 300.000 muertos en Venezuela desde que llegó Chávez. Sí, claro. 350.000 muertos porque ellos se encargaron de armar un AMPA que la protege y la arman. Y la gente está desarmada. Desarmaron a la gente, a la población. Y la guerra está declarada. La guerra está declarada. Claro. No es que hay una guerra civil, no. Son unas mafias, unos carteles, y apoyados internacionalmente, que hacen una guerra contra el venezolano. Es un genocidio. Matar a la gente es un genocidio. Y por las enfermedades, por muchas formas. Ahora, yo creo que siendo tan plausible la idea tuya, te apoyo 100%, sería muy importante, ya que no tenemos el apoyo de Guaidó, sí sería muy importante llevar esto a Washington, hablar con ellos y contar con el apoyo de ellos. Que ellos sepan cuándo y por dónde piensan entrar ustedes, para que ellos les den una cobertura, ¿me explico? No vendría mal un apoyo, para nada. Por ejemplo, de la aviación de Estados Unidos. Ustedes entran primero, ustedes son la avanzada, pero luego que Estados Unidos los auxilie no vendría mal. No, de hecho, Estados Unidos está ayudando con las sanciones. Las sanciones, claro, eso tiene un límite, unas sanciones que le ha afectado en cierta forma, claro. Ellos han respondido ¿cómo? Lavando dinero, lavando dólares, porque Venezuela es una gran lavadora en este momento. De oro, de diamante, de coltán, la devaluación de la moneda, el narcotráfico. Una gran lavadora Venezuela. De eso vive el cartel. De eso vive y están riquísimos. Bueno, fíjate tú que en el caso del arco minero, ellos se repartieron el arco minero y se repartieron hacia el país. En el arco minero no es verdad que esté solamente Maduro. Claro que está Maduro. Y tiene ahí su testaferro, que es Rivas, Eduardo Rivas, que tiene la empresa Domingo Sifontes. Pero también Diosdado Cabello tiene a Carlito Fernández, su testaferro. Y Tarek El Exaime tiene a Jesús... los testaferros me refiero. Jesús Modesto Falcón, un tipo ahí. Bueno, no tenían el radar a ninguno de estos tres. Bueno, eso es... a los grupos turcos le dieron la empresa Minervein, que es la empresa de oro del Callao, que es una empresa histórica de 1800 y pico. Esa empresa está en manos de los turcos y ese contrato no se discutió en la Asamblea Nacional. Claro, pero esto sí es preocupante lo que estás diciendo, porque significa que las sanciones que impone Estados Unidos no van a derribar a la dictadura, porque la dictadura tiene otros fondos criminales crematísticos, ¿verdad? Así es. O sea, no están sin dinero, siguen teniendo dinero. Mira, por narcotráfico se ha contabilizado gente seria, empresas, 39.000 millones de dólares ingresan por concepto de narcotráfico. ¿Al año? Al año. E incluye tú el oro, coltán, torium. Venezuela es tierra arrasada. Hay 150 empresas de oro allá, en manos de todos estos testaferros. O sea que estas sanciones no van a dejar a Maduro y Cabello sin dinero. Para nada. Además que ya han robado tanto dinero, Cabello tiene casi todo en efectivo. Por lo tanto, las sanciones tienen un efecto, por supuesto, diplomático o moral, ¿no? Son una represalia moral, pero en términos reales de derrotarlos y expectorarlos del poder, hay que usar la fuerza. Hay que usar la fuerza. Y eso, así como se repartieron el arco minero, se repartieron todo el país. Sí. Están repartidos. Entonces, no queda otra solución sino que es un esfuerzo de afuera hacia adentro. Porque la orden que hay es reprimir, es matar, seguir matando a la gente. Por eso digo que no vale la pena, eso está convocando manifestaciones, pero sí organizarse en toda Venezuela. Entiendo que ustedes han abierto una cuenta bancaria en Wells Fargo para toda la gente, todos los venezolanos y los ciudadanos del mundo, ¿no? Que quieran colaborar con el Ejército Libertador. Ahí está en pantalla, la cuenta de Wells Fargo. Tomen nota, por favor. No la quiten rapidito de pantalla, déjenla un ratito para que la gente pueda anotarla, ¿no? Despacitos.
2397-304532, Wells Fargo. Pueden matricularse, apoquinar $1, pueden contribuir con 5, con 10 o con 20, con lo que buenamente puedan, ¿no? Yo les doy fe de que Pablo y Freddy van a hacer un uso absolutamente limpio, bien intencionado de ese dinero para contratar a profesionales de la guerra, básicamente, ¿no? Para la libertad. Además es legal, es constitucional. Y Estados Unidos sabe que esto es una operación totalmente legítima, constitucional. ¿Cuánto dinero les falta? $400,000. 400.000. O sea, han reunido ya la mitad. No. Para los gastos grandes, ya esa cantidad está. Ya está. Esto es como las cosas mínimas. Por eso, que faltan $400.000. Sí, bueno, exacto. $400.000. Hombre, entre los venezolanos ricos no es nada. Nada. No es nada. Nada. Además, que 20 venezolanos ricos, cada uno pone $20.000 y ya se van $400.000. Ellos nos conocen, que ellos saben que nosotros somos gente que no honorable. Gente que ellos saben que nosotros, ese dinero que ingrese, va a ser para eso. Estoy seguro de eso. Y lo juramos ante Dios. Un aplauso Jaime. para Pablo Medina. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Por supuesto, para cualquiera de nosotros $400.000 es una fortuna. Pero yo digo, para los magnates venezolanos, para los magnates, ¿no es cierto? Que viven en España, que viven en Estados Unidos, que tienen un muy buen pasar, es una bolsa que se reúne entre 10 o 20 rápidamente, ¿no? Rápidamente, y que puede cambiar el futuro de su país, que les puede devolver el país que les han robado. Eso no tiene precio. 10 minutos. Por eso. Sí. Entre 10 cada uno pone 40.000 y ya, o entre 20 cada uno pone 20.000 y ya se resuelve, o entre 40 cada uno pone 10.000. Con $10.000 te compras un auto usado. ¿Qué son $10.000 para un magnate venezolano en el exilio? Regresamos después de la pausa con Pablo Medina. Un aplauso para él y vamos a la opción al consumidor. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Don Pablo Medina es candidato presidencial venezolano y un gran demócrata y un venezolano admirable. Nos ha devuelto el optimismo esta noche porque tiene un plan. Y a mí me parece que el plan que él ha trazado, diseñado, que es el de articular un grupo numeroso de gente, un ejército, una cruzada libertadora, con gente que sabe combatir, ¿no es cierto?, con profesionales, militares venezolanos. Hay aquí esta noche generales venezolanos, gente que ha dedicado su vida entera a ello, ¿no? Pero también con profesionales de la guerra de otras nacionalidades, que han combatido en Irak, en Afganistán, en Siria. Este es un buen plan. Ahora, ¿hay políticos importantes venezolanos que te apoyan, Pablo? Sí, primero la sociedad civil. Sí. Que se ha dicho encuesta, el 90% de Venezuela quiere intervención. Claro, claro. Cuando se puso de moda el 187 y ahora el TIAR, la gente quiere, sabe, está consciente de esto. Sí. Ahora, en términos así individuales, bueno, nosotros hablamos con Carlos Ortega, ¿está de acuerdo? Magnífico. Con Alberto Franceschi, ¿está de acuerdo? Muy bien, un gran tipo, Alberto. Sí, sabemos, por ejemplo, que no he hablado con ella por teléfono, pero a través de otras personas, de gente como María Corina, ¿están de acuerdo? Extraordinario. Con Diego Arias hemos mandado un mensajero también, ¿está de acuerdo? Excelente. Entonces, y así, Adriana Assi. Este es un esfuerzo que tienen que liderar ustedes. Claro. Arria, María Corina, tú, Freddy. Freddy Solórzano. Gente que... El padre Palmar. Ah, el padre Palmar. Claro. Qué bueno. Él es vicepresidente de la Junta Patriótica. Sí, sí, él está en tu partido, por supuesto. Claro. Sí. Gente que no se engaña. Es decir, claro, gente que entiende que hay que tomar la decisión ahora y que esa decisión tiene que entrañar el uso necesario de la fuerza. Ahora, hay muchas cosas que pueden facilitar. Por ejemplo, que Juan Guaidó, oye, nosotros aceptamos que nombre pues un grupo de militares, él, para que coordinemos. Claro. Pero sería ideal para darle más amplitud, pues, en todo caso. Si ha nombrado embajadores en medio mundo, podría nombrar un ministro de Defensa. Claro, que es nuestra propuesta en el primer momento. Claro. Desde que yo le mandamos, mira, nombra un vicepresidente, sí, un ministro de Defensa, un ministro de Finanzas y un canciller. Claro. Más nada. 4, con eso ya. Con eso es suficiente. Y ustedes se entienden con el ministro de Defensa. Pero nada. ¿Ese ministro de Defensa nombrado por Guaidó tendría que estar allá en Caracas o podría estar en el exilio? Claro. En el exilio. Claro. Claro. Y hay generales honorables que podrían... Claro, es que él mismo, a mi juicio,
Mira, es académicamente difícil explicar que una narcotiranía haya un parlamento, una Asamblea Nacional. Él debería contribuir y cerrar esa asamblea, porque un poco lo que le está diciendo Henry Ramos, cuando le dice en un acto, mira, yo voy para mi casa, tú que eres el presidente sigue. Es como el Judas, que le está dando el beso, que sabe, porque sabe lo que viene. Entonces, oye, tú vas a dejar que te hagan preso, porque eso puede ocurrir. O prefiere que te vayas a Colombia y cierre el Parlamento para sincerar de que efectivamente es una narcotiranía lo que es Venezuela. Sí. Ah, ¿tú le sugieres eso a Guaidó? Sí. Porque hay el riesgo de que Guaidó siga en piloto automático, en modo avión, y a fin de año, en enero, expira su mandato como presidente de la Asamblea. Como el camarón que se lo lleva la corriente. Claro, y sabe Dios quién será el nuevo presidente de la Asamblea. Vamos a ver si ese nuevo presidente de la Asamblea quiere asumir poderes de presidente interino, encargado. O sea que eso se va a diluir. Otro Guaidó, lamentable para el país. Pero yo quiero insistir, y pues, estamos teniendo, gracias por la oportunidad, Jaime. Gracias, ¿verdad?, a ti, hombre. Y además tenemos muchos planes, tenemos planes de reconstrucción del país. Ayer me llamó una persona y me envió el plan Marshall. Tenemos economistas, tenemos ingenieros alrededor de esto para hacer una reconstrucción del país. Y lo primero que vamos a hacer es un gobierno de emergencia que tiene que resolver el problema del hambre, el problema de la miseria, las medicinas, llegando. ¿Quién encabezaría ese gobierno? Bueno, eso hay gente en Venezuela. Ahora, para que ese ejército libertador sea victorioso, prevalezca, tienen que ocurrir tres cosas, en mi opinión. Una, apoyo de Washington. Claro. Muy importante. Claro. Otra, que la población civil venezolana lo apoye a medida que entra. Y la tercera, que los militares venezolanos deserten de Maduro y apoyen al ejército libertador. ¿Serán posibles esas tres cosas? Por supuesto. La gente esta con la cual estamos conectados tiene contactos aquí también, en Washington. Y además, tú eres nuestro mejor embajador también. Conmigo cuentan para todo. Exacto. Pero si ustedes entran y es una avanzada y ponen pie en Venezuela y no hay gente que salga a defender a Maduro, entonces se cae sola. La mayoría de las Fuerzas Armadas, la mayoría de los policías están esperando ese día. Yo también creo eso, yo también creo. Y la gente va a esperar, y esa es la labor de la Junta Patriótica y de la resistencia, organizar a la gente para el día D. Pero el peligro son los cubanos, ¿eh? Sí, claro, pero entre todos los cubanos les recomiendo que mejor que se vayan. Sí. Porque tenemos fuerzas superiores ya contabilizadas para enfrentar a los cubanos y a lo que queda ahí. Claro, además que los cubanos son conspiradores, son intrigantes, pero no son una tropa con poder de fuego, ¿verdad? Son unos maleantes que están ahí. Son los maleantes. Es decir, que si los militares venezolanos desertan de la dictadura y los apoyan a ustedes, los cubanos se quedan sin juego. Hay 160 militares detenidos, Jaime. Si la última operación, el último intento, ahí fue donde acordamos con militares. Sí. No hacer más intentos en Venezuela, porque el último intento fue el de capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Lo mataron. Y otros detenidos. No, y capturaron a 10 o 12. Así es. Ese fue, y dijimos, no más intentos allá. Sí. Entonces, oye, ¿por qué vamos a vencer? Porque tenemos las condiciones políticas, sociales, constitucionales. Y porque, como te dije antes, el venezolano no se rinde. No se va a arrodillar. No se va a arrodillar. En la historia de Venezuela fue el pueblo que más sufrió. La mitad de la población se redujo y siguen por la libertad del continente. Y todos los venezolanos recordamos aquella frase que está en el Quijote y que es leitmotiv de la Junta Patriótica, del Don Quijote de la Mancha a Sancho, cuando Don Quijote le dice: Sancho, la libertad, Sancho, es el bien más preciado que a los hombres dieron los cielos, no pueden compararse, esto no puede compararse con los tesoros que encierra la tierra y el mar.
por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Sí, dar la vida. Es la frase qué de bonito, Quijote, un aplauso que para todos Pablo hacemos. Medina, qué bonito. Brillante, muy bien, estupendo. Yo realmente estoy muy emocionado porque veo tu pasión, tu nobleza, tu devoción por Venezuela. Luego estoy esperanzado porque creo que la solución, como bien dices, tiene que venir de afuera a adentro. O sea, que comienza bien el plan, de afuera a adentro y con los que saben. Claro. No con aficionados, con los que saben hacer la guerra. Y así está en la historia de Venezuela. Sí. El libertador Simón Bolívar, la campaña admirable, ¿dónde la comenzó? No fue en Venezuela, hizo desde Cartagena, que le pusieron ahí un puesto con 300 hombres y se vino guerreando por el margen occidental del río Magdalena, llegó a Cúcuta, pidió permiso y siguió. Claro, claro. Y 2 veces vino a hablar con Petión. Entonces, de afuera hacia adentro Eso es valedero. Eso es lo correcto. De afuera hacia adentro, con uso de fuerza militar calificada. Así es. Y aceptando como una premisa o como un escenario viable, creíble, que no va a haber resistencia interna, que tanto la población civil como la fuerza militar se va a plegar al Ejército Libertador. Eso facilitaría inmensamente la tarea. Claro. Le ruego que colabore con Pablo Medina, con Freddy Solórzano, con el padre Palmar, con el Ejército Libertador, en esa cuenta de Wells Fargo. Déjenlo un ratito más. Te dejo el último minuto para que digas lo que quieras decir, Pablo. Gracias. Bueno, yo me dirijo al presidente Trump. De verdad, presidente Trump, sabemos que usted está en campaña y está haciendo un esfuerzo por recuperar a Estados Unidos y ha ayudado a Venezuela con las sanciones. Simplemente nosotros le pedimos desde este programa, con venezolanos y con millones de personas venezolanos que están viendo este programa, simplemente que nos dé una mano a ese Ejército Libertador y a esa fuerza que va a actuar. Eso es lo único que nos apoyamos. Un apoyo aplauso mínimo. para Pablo Medina. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Fantástico, fantástico. Me quedo realmente emocionado con tu presencia esta noche. Pablo Medina, la cuenta es Wells Fargo y ahí están los numeritos. Entre ustedes, venezolanos, se tienen que ayudar en esta hora crucial. Hasta pronto, Pablo. Hasta pronto. Un aplauso para él. Regresamos después de la pausa. Gracias. Ahora usted sabe que solamente New Money, su dinero rinde de verdad. Paquetes de 50, 100, 500 y $1000 rinde 15% al mes por 18 meses. Paquetes de 2.500, 5.000, 10.000 y $25.000 rinde 18% al mes por 24 meses. Coja y garantice su inversión y tenga muchos ganos en New Money. Bueno, la cenutria izquierda colombiana, la estólida izquierda colombiana, está obsesionada con meter en la cárcel al más grande político que ha tenido Colombia en décadas, don Álvaro Uribe. La plenaria del Senado debía iniciar con el debate y votación sobre un proyecto para el control de consumo de drogas. Sin embargo, un integrante del Centro Democrático comenzó con otro tema que no estaba en el orden del día: la defensa de Álvaro Uribe frente a la indagatoria en la Corte Suprema por el caso de supuestas manipulaciones de testigos. La Corte Suprema de Justicia se ha negado a escuchar testimonios que involucran a Iván Cepeda en la presión a personas privadas de la libertad. Nunca permitió una versión libre. El senador izquierdista Cepeda dijo que va a acusar a la Corte Suprema de que el expresidente Uribe obstruye la justicia. Este hecho caldeó los ánimos y a estas palabras le salió el quite el senador Iván Cepeda, quien es la víctima dentro de este proceso al expresidente Uribe y quien advirtió que este hecho lo debe conocer la justicia. Veo que está utilizando el recinto parlamentario para intentar interferir con la independencia de la Corte Suprema de Justicia, profiriendo y difundiendo numerosas mentiras. Yo le pido
señor secretario general, si es tan amable, nos expidan una grabación de la intervención que acabamos de escuchar, porque voy a enviarla inmediatamente a la Corte Suprema. Uribe, que es un titán, sugirió que el senador Cepeda es un guerrillero agazapado o encubierto y dijo, son infamias contra mí. En medio de esta alta tensión, Uribe se pronunció. Yo seguiré, señor presidente, en los estrados judiciales, en el Congreso, ante la opinión pública, desmontando infamias. Hoy prefiero discutir con quienes fueron guerrilleros reales que no con los guerrilleros simulados. Este rifirrafe se dio luego que se conociera un documento de la Corte Suprema de Justicia que asegura que no se ha discriminado a Álvaro Uribe, ni se ha actuado por capricho o arbitrariedad. Regresamos después de la pausa. Grande Uribe, un aplauso para él. Bueno, el Papa estaba hablando muy solemne y de pronto una niña irrumpió ahí en la escena, irrumpió el protocolo y fue un momento muy enternecedor. Veamos. Non sempre pensiamo a questo. Corresponsabili uni degli altri di altri. Ma guarda quello il problema che ha. E soltanto io vorrei incominciare per farvi una riflessione. Tutti noi abbiamo visto questa ragazza tanto bella, e poi è bella, perché è bella, e poverina, è vittima di una malattia e non sa cosa fa. Bueno, reaccionó muy bien el Papa, reaccionó muy bien, porque es que la vida sí fue una reacción humana, compasiva. Además, la vida es un caos. La vida es eso, ¿no? Uno tiene una idea, una hoja de ruta, un GPS, pero luego es el caos puro. Ha sido un programa realmente alentador, hemos tenido un invitado de lujo y hemos tenido un público maravilloso. Gracias de corazón, buenas noches. Ahora usted sabe que solamente New Money, su dinero rinde de verdad. Paquetes de 50, 100, 500 y $1000 rinde 15% al mes por 18 meses. Paquetes de 2.500, 5.000, 10.000 y $25.000 rinde 18% al mes por 24 meses. Coja y garantice su inversión y tenga muchos ganos en New Money.